Un lindo y hermoso jueves. Muchas, pero muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Humildad y perseverancia. Ese es el título de ahora. Realmente tiene que haber este tipo, perseverar, ser humildes. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo? Bueno, esta linda historia la vamos a ver hoy, la vamos a dialogar y esperando de que usted también, allí en su hogar, donde esté usted escuchándonos, usted piense un poquito más sobre esta linda historia. Pero hoy, para compartir esta hermosa historia, nuevamente hoy están aquí acompañándome el pastor Roberto Estrada. Pastor, un feliz día. Y Alejandro. Alejandro, gracias. Y de una vez me brinco acá al pastor para saludarlos y esperando que ustedes también tengan algunas palabras o un saludo para la audiencia. Gracias a usted, pastor, nuevamente de estar aquí y un saludo a toda la audiencia y a todos los hermanos que están en cada rincón de aquí de la tierra, que alaban y glorifican el nombre de Dios. Dios nos pueda bendecir nuestra alma por medio de su estudio y en esta ocasión por medio de esta lección. Bueno, Pastor. Hoy me toca. Yo comparto también ese mismo sentir, ese mismo deseo de querer hacerlo mejor. Hoy en la lección de este día, queremos que tú, donde estás, donde nos estás escuchando, ya sabes, hay muchas formas de poder conectarte a poder estudiar con nosotros esta hermosa lección de este día que se llama Cómo mostrar la humildad que tenemos en nuestro corazón. La humildad y la perseverancia. Que Dios hoy nos ayude realmente a entender, ¿verdad? Cómo realmente nosotros debemos llegar a mostrar la humildad en Cristo, porque Él es nuestro ejemplo y que Él pues sea el ejemplo para todos, ¿verdad? En cuanto a la humildad. Así de que el día de hoy, todos dispuestos, alegres y gozosos a recibir las bendiciones del cielo. Y te queremos invitar, antes de entrar de lleno a esta hermosa lección de este día, a que nos acompañes y que nos pongamos en las manos de nuestro Creador. Vamos a hacer una oración todos juntos y vamos a pedir esa bendición del cielo. Pastor Víctor. Vamos a orar. Señor y amante Padre, una vez más agradecemos el gran hombre de este hombre, Señor, que dio y se entregó para hacer tu divina voluntad, así como a Nehemías. Te pedimos tu bendición y lo rogamos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Alejandro, pastor, pues humildad y perseverancia, parece que viene una unidad con la lección de ayer, porque toca con los mismos hombres, con Esdras y con Nehemías. O sea, una historia donde nos va a llevar a nosotros a reflexionar un poquito. Yo siempre me pregunto, ¿qué se dirá decir de nuestras historias? ¿Qué se irá a decir de nosotros como administradores de Dios, como servidores del Señor? ¿Qué es lo que se está escribiendo? Hoy en día podemos ver y analizar acerca de Esdras y Nehemías, hasta dónde llegó la humildad, hasta dónde tuvieron que aguantar, que soportar, que perseverar para alcanzar a hacer en la cual se habían ellos propuesto a hacer la voluntad de Dios y que el pueblo entero entendiera lo que Dios quería. Pero vamos a tratar de dar esta historia un poquito a nuestros hermanos televidentes en la cuestión de cómo nosotros sentimos esta historia o cómo la podemos desarrollar. Alejandro. Todas las lecciones que nosotros por medio del estudio de su palabra vemos debieran ser una forma práctica de vivir nuestras vidas cristianas, pastor. Muchas de las veces, pues sí, vemos las historias de Nehemías y vemos un Esdras y decimos, bueno, pues Esdras era un sacerdote, era un doctor en las escrituras, era un erudito en el conocimiento de la palabra y un gran líder en el pueblo de Israel. Y muchas de las veces sí pensamos y decimos, bueno, pues yo no soy, a mí no me corresponde el hecho de poder estar liderando, o sea, nos queremos salir de esa responsabilidad y dejársela a los líderes. Pero vemos por otro lado un líder competente, un líder que tenía un espíritu de valor, de avance, que fue Nehemías también. Y Nehemías, pues por lo que las lecciones que hemos visto en este transcurso de este trimestre,
era un líder laico, era un líder que no precisamente representaba, digamos, como titular al sacerdocio, o que sí, llegó a ser gobernante, pero vemos que él trazó una vida de confianza y de consagración a Dios, en poder vivir una vida que le pudiera trazar en dónde seguir. Y sobre todas las cosas, el ver el bienestar de un pueblo, no ver los intereses propios especialmente. Y eso define mucho de lo que realmente el carácter de Nehemías o de Esdras es. Esta lección nos enseña acerca de realmente cómo en ellos se destacaba también no solamente esas virtudes de liderazgo que hemos estado viendo durante esta semana, sino que también la humildad y la perseverancia. Digamos que en un líder, muchas de las veces la humildad no es creciente. Parece ser que el liderazgo muchas de las veces decía en una ocasión alguien, o es un dicho que por ahí dice, dale poder a alguien, es decir, dale autoridad, dale liderazgo, y entonces verás realmente quién es. O sea, dale poder y ahí se va a definir realmente quién es la persona. Y eso podemos verlo en nuestra vida diaria, en las empresas, que un supervisor que ya es supervisor, y entonces ahí ya la humildad que decía tener ahora ya se volvió en arrogancia, en soberbia, y por eso es que nosotros debemos ver realmente que aquí estas lecciones nos ven a que son personas elevadas en liderazgo, personas ejemplares, con un espíritu que influenciaba grandemente a los demás, a todo un pueblo, y que avanzaba. ¿Por qué? Porque tenían una vida piadosa delante de Dios, y que debemos ver que estos líderes tienen que ser nuestros ejemplos. Nuestro líder perfecto fue Jesús. De hecho, pastor, yo quiero darle su tiempo. El tiempo para que nos pueda comentar, porque miren, en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 35, hablando acerca del gran líder, nuestro gran líder maestro a seguir, Jesucristo, dijo lo siguiente: entonces él se sentó y llamó a los 12, a sus discípulos. La lección, una de las lecciones principales y claves para un líder, les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor, dice, de todos. Para ser un servidor necesita un grado de humildad, uno muy, muy sustancial de humildad, y ser perseverante en la humildad también. Claro, así es, Alejandro. Cuando tú lees esas palabras, a nosotros nos lleva a un enfoque más amplio en cuanto a nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Él nos da realmente el ejemplo más grande de humildad. Él en sí nos llena nuestros vacíos, de ver que a veces nosotros por cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier situación, por muy leve que sea, a veces dejamos ver que no hay tanta humildad, ¿verdad? Como a veces las personas quisieran visualizar en los líderes, y por eso es importante nuestra conexión con Dios, ¿verdad? Siempre recordar de que la humildad y la perseverancia en nosotros tiene que seguir adelante. Y cuando hablo de humildad es siguiendo la humildad de nuestro Creador, ¿verdad? Él fue humilde hasta la muerte y pues sigue siéndolo hoy en día. Y al mismo tiempo Él perseveró en el propósito al cual había sido enviado. Pero Alejandro, también cuando nosotros vemos y regresamos a la historia de la que estamos leyendo hoy con Nehemías, nos vemos ahí como en una confusión, ¿verdad? Que estábamos nosotros aquí dialogando entre nosotros mismos de cómo esa confianza en Dios debe de prevalecer. Y acá tengo una pequeña lectura que voy a hacer para ampliar un poquito más todo esto, que dice así: los verdaderos líderes deben de estar dispuestos a humillarse y ser siervos. Los líderes competentes no requieren ni necesitan un título para obtener honor. Nehemías abrió sus puertas y se brindó, dice, generosamente al pueblo, dice. Demostró su fe en Dios y su increíble dedicación a Dios fue un ejemplo para el pueblo. O sea, Nehemías, a pesar de todo, nosotros vemos que tenía un carácter y una personalidad fuerte, pero a pesar de que tenía su personalidad fuerte, él realmente mostró a su pueblo el carácter, mostró la humildad, y cómo él realmente tenía ese propósito, esa perseverancia
en la obra a la cual Dios le había llamado. Por eso, Pastor Víctor, cuando nosotros leemos que esa humildad, ¿verdad?, que se debe de tener en el líder, debe de ser prácticamente una humildad puesta en alto, la voz de Dios, porque nosotros como líderes también tenemos que recordar que somos representantes de Dios acá y que nuestro corazón, nuestra forma de actuar, nuestra forma de decir las cosas tienen que realmente llevar una enseñanza, llevar una visión directamente a todos aquellos que nos están viendo, porque hoy ustedes nos están viendo por las cámaras, pero hay muchos miembros de nuestras iglesias que también nos acompañan, ellos nos están visualizando y tal vez han de decir, bueno, el pastor es así, el pastor es de esta manera, el pastor es de la otra, pero realmente, hermanos, quiero decirles de que todos somos puestos a prueba y llegar a tener la humildad, esa humildad no es algo que nosotros podemos comprar, sino que eso viene de la comunión con Dios y el Espíritu traerá a cada uno de nosotros el saber escuchar, el saber entender, porque a veces tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría para poder ponernos en la posición de aquel que nos está hablando o aquel que nos está diciendo. A lo mejor puede haber que alguien me diga, pues yo ya no te quiero ver, yo ni te quiero tener por acá cerca, pero realmente debemos de estar en los pies de ellos, poder indagar, pedir sabiduría del cielo de por qué razón se da esto, porque esas cosas son las que nos ayudan a nosotros como líderes a crecer. Si no, nosotros observamos, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, que Él tal vez no fue de agrado para todos, en realidad, pero sí sabemos que su misión y su humildad nos dejó mucho a nosotros, que nos sigue instruyendo y nos sigue llevando a nosotros a ser la guía que Él quiere que nosotros seamos. Por eso dice Él, seguid mis pisadas porque yo soy vuestro ejemplo. Así que, Pastor Víctor, claro, ¿cómo podemos ampliar ese mire, sentir? Hay dos es ejemplos sencillo. que refiere la lección. Sí, hay varios ejemplos, pero dándole una conexión un poquito a nuestra vida, humildad. Pero no queda allí en la palabra humildad, sino va a la perseverancia. ¿Quién va a soportar humillación? ¿Quién va a soportar burlas? O sea, Dios, a Cristo lo vemos soportándolo todo. Así es. Perseveró, sí, porque aún en el Getsemaní, Él podía decidir acabar con la humanidad, dejarnos en las manos del enemigo. Pero sin embargo, aún ahí iba a correr el segundo paso, la muerte. El sufrimiento. El sufrimiento. Esa es perseverancia. Ese es el soporte, el aguante. Ahora, humanamente nosotros a veces nos ponemos en la humildad, pero aguantamos, somos perseverantes. Muchas veces no. Muchas veces, como dice Pablo, sale el viejo hombre. Y llega el momento en que ya ese contacto, esa conexión que teníamos con aquellos, se pierde porque ven la acción, ven tu reacción, ven de qué forma tú respondes, ven de qué forma tu rostro se transforma. Entonces, por eso es que la lección nos lleva a la humildad. Hay que ser humildes, hay que llegar a la similitud de Cristo, pero perseverar. Allí viene. Perseverancia, ¿qué tiempo? No lo sabemos. ¿Hasta dónde nosotros vamos a alcanzar, a aguantar todas estas humillaciones, todas estas burlas? Miren a Esdras y a Nehemías. Oye, que Sanbalat, todos esos vinieran a reírse de ellos, de la construcción, estar allí, quién sabe qué tantas cosas hablando y diciendo mientras ellos luchando, ¿sí? Y a veces no era nomás así de palabras, era de muerte, era de ataque. Por eso vemos esa fuerza de Esdras y Nehemías de soportar aún en las luchas. Pero, pastor, también la confianza y la fe en Dios tiene que verse mucho acá. Claro, pues, precisamente. Porque a veces nosotros decimos que tenemos confianza en Dios, pero nuestras acciones dicen otra cosa y la gente pues de una u otra manera está observando. No sé si tú, Alejandro, has visto cómo Nehemías, ¿verdad? Él propuso ir donde Dios primeramente
para poder pedir a Dios su bendición y poder seguir adelante. En cuanto a Nehemías, ¿verdad? ¿Cómo es que se entabla toda esta relación? Porque él pues acepta, ¿verdad? De parte de un rey, podríamos decir un ejército, alguien que podría decirse, bueno, pues no tiene tanta fe en Dios, ¿verdad? Porque está pidiendo un ejército, pero no es tanto ese punto de vista. O sea, usted está hablando acerca de la protección. De la protección. Que se pidió, exacto. que uno pide y otro no pide. Exacto. Okay. Ahí porque a veces cuando estamos en la historia y leemos, no agarramos bien el enfoque, entonces decimos, bueno, Nehemías hizo lo correcto, pues se tomó de las manos de Dios y no pidió. Pero vemos al otro lado también a Esdras, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Entonces nosotros tenemos que también enfocarnos en esa situación, que Dios nos pide a nosotros realmente humildad y al mismo tiempo perseverancia. A veces nosotros en humildad debemos de aceptar ayuda que Dios provee humanamente y pues saber siempre, ¿verdad?, que tenemos que ir primeramente a Dios y luego poder recibir también de los demás, ¿verdad? Okay. Por eso estamos hablando de la humildad. Sí, en el caso que usted, sí, reconocer, pero estábamos, sí, como decía el pastor, ¿verdad? Estábamos discutiendo fuera de cámara acerca de estas dos distinciones de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías. ¿No? O sea, Nehemías le dice al rey, o sea, acepto tu escolta. Estamos hablando de Nehemías capítulo 5 y también Esdras capítulo 8, exacto, ahí donde refiere la lección. Exacto. Entonces, Nehemías dice, quiero llevarle escolta, quiero la protección. ¿Por qué? Porque el camino era largo. Exacto. Había, como hoy en día podemos decir, ¿verdad? Ladrones en el camino. Sí, vamos a nuestros países, a nuestros pueblos, y qué difícil es ahora de que aún en ese camino que ahora ya puedes avanzar a kilómetros o millas por hora, pero hay peligro, y uno no tiene más que confiar en Dios. Es cierto, en México, por decir, está la escolta nacional, ahora las... esas sociedades, la Guardia Nacional, que pues uno confía de que andan trabajando. Pero en el caso histórico que tenemos, Nehemías y Esdras sabían que los caminos eran peligrosos. Uno dice, quiero la Guardia Nacional, quiero la escolta. Nehemías dice, Nehemías, yo la quiero, no, yo dice, la acepto. Yo la acepto. Lo que pasa es que ahí viene el punto de aceptar la humildad. Esdras dijo, no, yo no. Esdras dijo, no, yo voy a Dios. A ver, veamos los puntos, porque sí, algunos dirían, ¿por qué uno sí y otro no? ¿Que los dos no estaban sirviendo a Dios? ¿No tenían confianza en Dios? ¿Que los dos no iban con el mismo propósito? Pero la humildad de poder recibir, por eso cuando nosotros vemos que Nehemías abre las puertas, ok, porque ahí nosotros, igual manera, estamos en un lugar y tal vez alguien nos pueda dar la mano y no somos humildes. Podremos decir, no, pues si yo confío en Dios, Dios me va. No, pero a lo mejor Dios mandó a estas personas a ayudarte para proveerte, ¿verdad? Las puertas. Y nosotros no las queremos, decimos, no, pues yo confío en Dios. La importancia de nosotros. Pero hay un dicho, Alejandro, tú lo leíste fuera de cámara. Esdras había declarado quién era su protector. Así es. Esdras había declarado en quién confiaba. Esdras le había dicho al rey quién en verdad estaba usando para la reparación era de Dios ese mismo. templo, de esa ciudad. Pero Nehemías nunca presentó a Dios así ante el rey, sino fue Esdras. Entonces, Esdras aún dice que tuvo, ¿qué? Vergüenza. Sí, le daba poco de... ¿De qué? De pedirle al rey. De pedir ¿Por qué le daba vergüenza? Es que ya había hablado anteriormente. ¿Verdad? Qué bonito es que nosotros... Pero que la lección muestra que no fue una presunción. Realmente, no, claro que no, pero eso nos lleva a nosotros a que muchas veces, ¿cuántas veces no nos hemos sentado con nuestros hijos, con la familia o con incrédulos? Y le hemos hablado de la fe, ¿sí? Les hablamos, no, yo creo en Dios, yo tengo fe. Ay, perdón, yo tengo fe. Y muchas veces decimos, no, pues no, mejor no me voy, mejor me quedo porque no vaya a ser que algo me pase. Claro, pero si usted ve, pastor, ay, dice bueno, si ustedes ven ahí en pantalla, el pastor dice, ay, tan corto el tiempo. La verdad es que la lección hay mucho que nosotros debemos de enfocar, esa humildad,
esa sencillez que debemos de tener como servidores de Cristo Jesús, ya el poder aceptar ayuda de alguien, a lo mejor Dios está mandando esa ayuda. Y pues sabemos que el tiempo se ha terminado y el tiempo es corto, pero tú que nos ves por medio de esta señal, queremos pedirte que escudriñes, que puedas escudriñar las Escrituras y al mismo tiempo escudriñar tu corazón, para que puedas ver a nuestro gran Maestro y Señor y Dios como nuestro molde a seguir en humildad. Él dijo allá en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A pesar de que el sufrimiento era grande, Él pidió en sabiduría siempre de su Padre que los perdonara, porque no sabían. Un ejemplo de amor y de humildad al cual todo el mundo hasta hoy mismo sigue siendo influenciado, y un día estaremos con nuestro Creador, quien nos dio ese gran ejemplo a todos. Hay que, gracias a los que nos ven. Alejandro, palabras ya de despedida. No me voy a despedir yo, sino que quiero que tú nos despidas con toda nuestra audiencia. Recordemos, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos dice que ahí está la paciencia de los santos, los que están basando su fe en los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Recordemos que Dios nos llama a seguir al Cordero donde quiera que va, y eso requiere mucha humildad, y que la perseverancia tiene que ver mucho con la paciencia, ser pacientes y seguir adelante, seguir avanzando. Y yo les digo, muchas bendiciones y un feliz día. Amén. Amén.